con la clase. Hoy arrancamos con la clase de espirometrías y volúmenes pulmonares, para seguir con esta de respiratorio. Como definición, el concepto, básicamente la espirometría es un tipo de técnica de estudio para el registro de los volúmenes y los flujos, que vimos que son dos de los parámetros que son de los más importantes para estudiar la mecánica ventilatoria, junto con la presión, que es el tercer parámetro, y vemos que lo que medimos son ciclos respiratorios que pueden ser espontáneos o mediante maniobras forzadas, que es en función de lo que nosotros queramos registrar. ¿Ah? Tenemos patrones funcionales, o es un registro de patrones funcionales. Como ventajas es sencillo, es no invasivo, y es de bajo costo, y tiene un real diagnóstico y evolutivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros para decir que una persona es EPOC, necesitamos la espirometría y necesitamos la relación BEF-1 sobre velocidad, velocidad, ventilación o capacidad ventilatoria residual, vital. El BCR, está. Volumen de capacidad volumétrica. Ay, no me sale, por favor. Capacidad volumétrica vital, o sea, los movimientos de volumen que tiene. Eso, en función de qué porcentaje tenga, nos va a dar primero el diagnóstico, y después en función de la vez 1, que es el volumen expirado, la fracción de volumen expirado, en función de... es la capacidad vital funcional, ahí va. En función del volumen expirado que tengamos, si es mayor a 70 o mayor a 80, decimos que es un EPOC leve, entre 80 y 50 moderado, entre 50 y 30 es severo, y menor a 30 es muy severo. Es como lo que nos sirve para estadificar. Entonces, nosotros tenemos que la relación BEF sub 1, capacidad vital funcional, es la que nos va a hacer o permitir hacer el diagnóstico de EPOC. Acá vemos distintos tipos de o técnicas de espirometría, una un poquito más antigua, que es artefacto donde uno sopla, donde acá hay un volumen, donde hay un líquido que se mueve una campana, o no precisa que haya líquido. Se mueve esta campana sube, asciende por esta pelea, y eso en la ventilación espontánea de la persona va dejando un registro, que son estas líneas de acá. La analogía que yo hago siempre es con la electrocardiografía, o a veces se le pide maniobras más activas, digamos, para, no sé, como una inspiración forzada o una expiración forzada. Y luego acá tenemos que tenemos otros tipos de espirómetros que son más avanzados, como por ejemplo, este es el espirómetro de flujo, y este es el que tiene un neumotacoras. El de volumen es este, y este es de flujo. El de volumen puede ser seco o húmedo, porque como les decía, puede tener o no agua, líquido o lo que haya. Y lo dije porque quise haya, antes de que alguien me corrija. Y después tenemos el de flujo, que es este que tiene, que es por mediante técnica de neumotacografía. Y nos va a dar esta medición en este papelito. Como ya les había dicho, nos permite ir calculando distintos volúmenes. Y estos volúmenes, por ejemplo, yo hoy hablaba del BEF-1, hablaba de el CBR, que es la capacidad vital, el CDF, digo, que es la capacidad vital funcional, u otras cosas, y capaz que preguntan como, ¿qué? Entonces, acá en este esquema nos muestra que hay distintos volúmenes y distintas capacidades, y las representan en colores, donde tenemos el IRB, que está en verde, que es el volumen de reserva inspiratoria, que esto es cuando hacemos una inspiración forzada, lo que se va a ganar. Después tenemos el BT, que es el volumen corriente, es lo que respiramos espontáneamente, el intercambio gaseoso que se hace espontáneamente. El ERB, que está en violeta, que es el volumen de reserva expiratoria, y el RB, que es el volumen residual, que es un volumen
que no se intercambia, es como un volumen basal que tiene el pulmón de aire, que está ahí y no se intercambia, ¿tá? Lo importante es que este volumen quede siempre más o menos constante. Si aumenta este volumen, disminuye, digamos, lo que es esto, que sería, entre lo verde a lo violeta, la capacidad vital, que es la capacidad de intercambio gaseoso máxima que tenemos. Entonces, relacionando estos parámetros, estos 4 colores, o sea, la capacidad de reserva inspiratoria, el volumen corriente, la capacidad de reserva expiratoria y el volumen residual, nosotros podemos generar distintos tipos de capacidades. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente, más la capacidad de reserva inspiratoria, que son unos 3 litros en general, porque tenemos un medio litro de volumen corriente, es en general, más 2,5 litros, que son promedios, no es siempre así, pero 2,5 litros de capacidad inspiratoria forzada o reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria, entonces entre las dos tenemos 3 litros. Tenemos la capacidad funcional residual, que esta sería la suma de el volumen de reserva expiratorio junto con el volumen residual. Después tenemos, si tenemos desde la capacidad vital, que es todo lo que podemos intercambiar, que es si fuera longitudes de ondas electromagnéticas, yo siempre pongo esa analogía porque ayuda a Pilo y lo manejamos mejor, sería el espacio que hay entre la cresta máxima y el valle máximo, o sea, desde el punto más alto del verde hasta el punto más bajo del violeta. Entonces, esa es la cantidad máxima de volumen que podemos intercambiar. Y si a eso, que es lo que podemos intercambiar, le sumamos el volumen residual, tenemos la capacidad pulmonar total. Eso es importante, hay que manejarlo pensando. Son muchas cosas, pero si los vamos pensando, es como que decimos, bueno, yo tengo el volumen que respiro normalmente, ese es el volumen en condiciones basales, es mi volumen corriente. Tengo una reserva inspiratoria, tengo una reserva expiratoria, tengo un volumen que no intercambio, y esos son los volúmenes que tengo. Y después, bueno, tengo lo que inspiro normalmente más lo que puedo inspirar si me esfuerzo, lo que expiro normalmente más lo que puedo expirar si me esfuerzo. Después tengo, si lo que inspiro al máximo y expiro al máximo es mi capacidad vital, y después tengo la capacidad total, que es la vital más lo que lo intercambio. Y así se hace bastante más sencillo de entender. Las espirometrías se hacen mediante maniobras lentas, que es esto mismo, esto sería la capacidad funcional, la persona está respirando espontáneamente, acá se le pide que tome una inspiración profunda, y luego se le pide que haga una expiración profunda, y acá vuelve a respirar normalmente. Entonces este es el volumen corriente, esta es la capacidad inspiratoria, este es el volumen de reserva inspiratoria, que es el que está desde la cresta del volumen corriente hasta la cresta de la capacidad inspiratoria. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, que va desde el valle de la capacidad vital hasta el valle de la capacidad respiratoria, bueno, ya hasta acá al volumen de reserva expiratoria. Y esta es la capacidad respiratoria, espera que esa se me fue, residual, ahí va, residual. Este volumen que queda acá, que no hay intercambio gaseoso, es el volumen residual. De la cresta al valle de esto es la capacidad vital, y la capacidad vital más el volumen residual es la capacidad pulmonar total. Pero, como yo sé que esto complica, agregué esta diapositiva, en donde tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración, suele ser 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional de aire que se puede inspirar sobre el volumen corriente, que suelen ser unos 3 litros, 2 litros y medio, el volumen de reserva expiratoria, que suele ser 1 litro con 100, que es el volumen adicional máximo de aire que puede ser expirado en expiración forzada, 1 litro para no complicarnos, el volumen residual, que es aproximadamente 1 litro 200, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada, o sea, que no podemos largar más, pero o sea, nunca va a quedar sin aire el pulmón.
La capacidad inspiratoria, que es la cantidad máxima de aire que una persona puede inspirar, es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Estoy medio reiterativo con esto, pues son conceptos importantísimos y que se los van a preguntar. La capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una aspiración normal, y es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen de residual, que como vimos, si son 1100 más 1200 son los 2300. O sea, esto es suma algebraica a morir. La capacidad vital, que es la capacidad máxima de aire que se expulsa después de una llegada máxima y una expirada máxima, es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente. Esto está bueno que se lo copien y nada. Está. Los volúmenes más o menos, que tengan una idea, los manejen, tampoco tienen que saberlos a rajatabla. La capacidad vital ronda los 5 litros y la capacidad pulmonar total ronda los 6 litros, porque el volumen residual suele ser 1 litro. Y el volumen corriente, sí, 500 cc o 500 mililitros, eso lo tienen que saber. La capacidad pulmonar total es el volumen al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, es la suma de todos los volúmenes pulmonares. Esta es una de las maniobras totales, forzadas, que yo les decía, porque las otras eran maniobras lentas, y después empiezan las maniobras forzadas. En este caso se pide, mientras la persona viene ventilando normalmente, se pide una inspiración muy profunda, máxima, entonces se pide que llegue a la capacidad inspiratoria máxima, y luego se le pide que expire lo más rápido posible. Y acá toma vital importancia lo que es el BES sub 1, que es el volumen de expiración forzada en el primer segundo. Y luego acá tenemos la capacidad vital funcional. Esto es importante porque, como decía, nos va a hacer diagnósticos y nos va a servir para muchas cosas, que ahora vamos a ir viendo. Nosotros, en función de estos registros, empezamos a hacer las curvas del bucle, flujo, volumen, que los podemos ver en el monitor. Por ejemplo, acá se ve más o menos es parecido a esto, y acá lo vemos patológico, donde vemos la inspiración, tenemos que hay una expiración que no es forzada, que es alrededor del 25%, después ya viene la expiración más forzada, entre el 50 y 75, y luego vemos que esto es expiración, y luego vemos que hay como un periodo en donde se vuelve como a inspirar, y genera este bucle. Esto es cíclico, es un ciclo respiratorio. Entonces acá tenemos el pico flujo expiratorio, este es el volumen en función del flujo, y este es el pico flujo inspiratorio. Entonces acá soltamos el aire, acá metemos el aire, y esto es cíclico, es el bucle típico. Y acá esto nos permite para ver cuál es el modelo típico, y que también hay diferencias entre lo que es la ventilación espontánea y que hay volúmenes más esforzados, que puede aumentar, y vemos hasta cuánto y qué tan limitada está esa capacidad expiratoria. Vamos a ver eso, y eso nos va a dar datos que van a ser importantes para realizar diagnósticos, o si ya tenemos diagnóstico, para realizar estadios de determinadas patologías. Entonces nosotros acá podemos ver patrones espirométricos. Vamos a sacar en primero un patrón espirométrico normal, el bucle normal, después vemos uno que tiene un patrón obstructivo y otro un patrón restrictivo. Y vamos a ver un poquito de esto. El patrón obstructivo se da porque se manifiesta más en la respiración, se da en los pacientes EPOC, en los pacientes asmáticos. El EPOC puede ser restrictivo también, Wambia con eso, y básicamente se da cuando se alcanza la PIP, que se igualan las presiones. En general la PIP, y lo que sucede es que se colapsa la vía aérea. Lo que se muestra acá en este tejido o en este corte histológico es que el alvéolo, si bien se representa esquemáticamente para poder estudiarlo, no es que está solamente en las bases y al final del pulmón, sino que se encuentra inmerso dentro del parénquima. Entonces, si bien hay vía aérea un poco más grande, también hay alvéolos que forman el parénquima, que no están colapsados, acá están. Entonces, estos tienen una presión intraalveolar. Cuando la presión intraalveolar y la presión extraalveolar se igualan, se colapsan estos tubos, y esto es lo que genera que aumente la dificultad para la expiración, para sacar el aire dentro del alveolo. En general la PIP sucede en sectores
de la vía aérea como más gruesos, más altos, entonces no hay problema. Pero cuando sea a niveles más distales, cuando sea más abajo, ahí sí, porque las presiones no son suficientes para que se dé el movimiento de aire. Entonces, por ejemplo, y acá lo que nos va a dar es esto, que la fracción expirada forzada va a ser, la curva va a ser mucho más disminuida. Entonces acá vemos un bucle que va a mostrar un patrón obstructivo. Entonces, esto es un ejemplo de un EPOC enfisematoso con obstrucción severa. ¿Ah? Se ve que el volumen expirado forzado es mucho menor, disminuye mucho la fracción del volumen expirado, la fracción de volumen expirado en el primer segundo, y el coeficiente volumen o la fracción del volumen expirado en el primer segundo dividido la capacidad vital funcional, es lo que se utiliza para diagnosticar, está mal escrito, pero esto es para que vean que lo escribo yo, el patrón obstructivo cuando es menor de 70. Y eso es el diagnóstico. Si tenemos este B1 sobre capacidad vital funcional, esto, pero se graban a fuego, menor a 70, tenemos diagnóstico espirométrico de EPOC. El EPOC es de diagnóstico espirométrico. Clínico espirométrico, pero el sello se lo pone la espirometría. ¿tá? No podemos decir que una persona es EPOC, por más de que tenga remodelación torácica, tórax en tonel, aumento de los espacios intercostales, nada, no es EPOC hasta que no tengamos la espirometría mayor al 70%. Y luego vemos que el BEF-1 por sí mismo funciona también como estadificador. Si ya tenemos el diagnóstico de EPOC, podemos tener que menor a 80, o mayor a 80%, porque el EPOC se puede tratar y bueno, después va a presentar distintos estadios, va a poder corregirse. El tratamiento en general del EPOC, en general no, el tratamiento del EPOC, a diferencia del asma, porque el asma es una reacción de hipersensibilidad, entonces se trata con beta-2, si ya me echamos un poquito de, como la prueba va a ser oral y le van a echar todo, el asma se trata con beta-2 adrenérgicos que van a generar una bronquiodilatación. Acá lo que se va a hacer bromuro de hipratropio o tiotropio, que son antimuscarínicos, si no mal recuerdo. Denme un segundo para no decirles una burrada, pero si no me equivoco son antimuscarínicos. ¿Qué significa antimuscarínicos? Que evitan la contracción, que evitan la contracción muscular, ¿da? No, es anticolinérgico, derivado de la atropina. El bromuro hipratropio. Y yo la otra vez dije que era un anticolinérgico y me porfiaba el de farmacología que era antimuscarínico. Yo, bueno, si vos me decís que sí. Bueno, anticolinérgico. Más fácil, bloquea los receptores de acetilcolina, que son el principal neurotransmisor que actúa a nivel de lo que es la placa motora. Así que no tienen como ahorrarle. Y la estadificación, ya se las había dicho, pero menor a 80 es un EPOC. Mayor a 80 es leve, entre 80 y 50 moderado, de 30 a 50 severo, y menor a 30 muy severo. Matecito. El lugar para ir a estudiar esto es la GOLD, que es la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. La GOLD es como la China, es la Biblia del EPOC, como la China es la Biblia del asma. Entonces acá vemos como lo mismo que estábamos hablando, las estadificaciones, en función de el BEF1, que acá le ponen FEV1 porque está en inglés. Entonces, tenemos que el estrechamiento de la vía aérea produce una limitación al flujo expiratorio, por eso esa disminución del BF1, genera hiperinsuflación pulmonar, y eso lo que hace es que aumente la capacidad residual, lo que disminuye la compliance, y hay una alteración de la perfusión, del volumen perfusión, lo que genera insuficiencia respiratoria. Y eso no está bueno. Acá nos muestra el patrón obstructivo con la BEF1 sobre la CBF menor a 70, y luego un patrón restrictivo en donde esta relación no tiene por qué estar menor a 70. Bueno, el estudio de los volúmenes pulmonares ya los vimos, el volumen residual, la idea es que no aumente, porque si aumenta el volumen residual, lo que perdemos es la capacidad vital, porque la capacidad pulmonar total sigue estando normal, pero si aumenta el volumen residual, perdemos la capacidad vital. Entonces tenemos menor cantidad de intercambio gaseoso.
Y uno de los tipos de estudios de volúmenes pulmonares para saber cuánto es el volumen residual, porque nosotros, ¿cómo podemos calcular la capacidad pulmonar total? Bueno, la hacemos estudiando el volumen residual y a eso le agregamos la capacidad vital, le sumamos una suma algebraica de la capacidad vital y ahí tenemos la capacidad pulmonar total. Para evaluar el volumen residual de la capacidad pulmonar total, la técnica que más se usa es la dilución de un gas inerte. En este caso es el helio, y muy seguido es el helio. Y lo que se hace es, con un volumen inicial conocido, con una concentración inicial del gas conocida, se abre ese sistema que es como el mismo espirómetro de flujo, y se abre, se diluye, esto a medida que el paciente ventila, se va diluyendo con la capacidad alveolar y pulmonar del paciente y se calcula la dilución del gas, y al calcular esa dilución del gas, mediante esta ecuación, yo puedo calcular la capacidad, la CRF, que es la capacidad respiratoria final. El estudio de los volúmenes pulmonares, acá nos muestra la graduación de la estabilidad de la hiperinsuflación en la función de la capacidad pulmonar total, y acá vemos que hasta 120 es normal, es leve de 121 a 134, es moderada entre 135 y 149, y es severa cuando es mayor a 149. Y tenemos que la severidad de la restricción pulmonar en función de la capacidad pulmonar total expresada en porcentajes como del valor total. Tenemos mayor a 80 normal, entre 70 y 79 leve, entre 60 y 69 moderada, y menor a 60 severa. Acá vemos los patrones. Este es un patrón normal, donde vemos los distintos volúmenes, capacidades. Recuerden, 4 tipos de volúmenes que en función de cómo se relacionan generan distintas capacidades. Acá en un patrón restrictivo es que los 4 tipos de volúmenes están disminuidos, por eso es restrictivo, y en el EPOC siempre tienen que tratarlo como si fuera restrictivo. Entonces, cuando ustedes le ponen, y esto es muy importante, muy importante, matan a alguien, le explotan los pulmones si no hacen esto. Cuando le vayan a poner una máscara a una persona EPOC, le tienen que poner flujo controlado, no pueden ponerle máscara con reservorio o lo que sea, porque le explotan los pulmones, porque se les pasa, le generan un barotrauma. Entonces, por eso es importante también el estudio de las capacidades y los volúmenes. Entonces, máscara de flujo reservado al 24% o al 28%. Lo ideal es al 28%, porque así corrigen, pero no se pasan. Unos 7 litros van a andar bien ahí. Y luego tienen el patrón obstructivo, en donde lo que está aumentado es el volumen de reserva, que es por un aumento del volumen residual, perdón, quise decir. Está francamente aumentado, lo que me genera una disminución de el volumen corriente, de la capacidad ventilatoria. Y esta es la bibliografía recomendada, y bueno, se me suscriben a los canales para cuando quieran.